El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo. Ha llegado ya a nuestros estudios, como lo habíamos anunciado, el doctor Lenin Hurtado, para conversar sobre esta novedad de las renuncias obligatorias, despido de trabajadores, protesta social. Doctor, para darle contexto a nuestra conversación, ¿cuál es su posición desde lo general a lo particular? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Bueno, como antecedente muy rápido, recordemos que el presidente de la República siempre ha querido incorporar la figura del despido intempestivo en el sector público. En lo que hay en el Código del Trabajo no existía en la antigua ley de servicio civil y carrera administrativa o en la actual ley orgánica de servicio público. No existe esa figura, pero siempre le quisieron incorporar, tanto así que en la discusión lo planteó, en las objeciones que le llegaron a la Asamblea, lo planteó como una posibilidad de esta famosa renuncia obligatoria, que la Asamblea rechazó. Inclusive asambleístas del Movimiento País rechazaron eso, tanto así que la reafirmación o la confirmación del texto original fue por 95 votos, que obviamente rebasaban todas las bancadas, y el presidente lo aceptó inicialmente. Pero ahora, con el decreto 813, insiste en eso, la figura de la renuncia obligatoria le insiste, modificando el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, y por supuesto contrariando la ley, vía decreto, ya ni siquiera por el reglamento, sino decreto modificando la ley, que en la ley no consta eso. Ellos han insistido, me refiero al gobierno. A ver, ahí quisiera que, para el beneficio de todos, de nuestros amigos oyentes, usted como jurisconsulto, nos explique. Hay una constitución, hay una ley, pero el presidente tiene la facultad de emitir decretos, y aquí tengo el decreto del presidente Rafael Correa, el número 813, artículo 8, en donde se dice creación de funciones por compra de renuncias con indemnización, cesación de funciones. Este decreto tiene o no validez, inclusive ya publicado en registro oficial, a pesar de que hay ley y constitución. Explíquenos este tema. Sí, lo que pasa es que el decreto 813 es anulable. Anulable. No es nulo hasta que la Corte Constitucional no lo declare nulo por contrariar expresamente lo que dice la Constitución. En cuanto a la jerarquía normativa, es decir, sabemos, Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? El decreto está en una de las últimas posiciones, en esa jerarquía normativa. Entonces el decreto no puede modificar, puede modificar el reglamento, porque es facultad presidencial reglamentar una ley, pero no puede modificar lo que dice la Ley Orgánica de Servicio Público, y peor, contrariar lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución en este tema? Que los funcionarios públicos tienen estabilidad, lo dice en el artículo 226, me parece, tienen estabilidad como un derecho irrenunciable. Por lo tanto, esa estabilidad solamente puede ser enervada en los términos que dice la ley, mediante un proceso sumario administrativo, donde se le da el derecho a la defensa en el debido proceso. Es un derecho fundamental de los servidores públicos. Y eso es lo que se está violentando en este rato con la famosa figura de la renuncia obligatoria, que hasta semánticamente no le sale una de las expresión de renuncia obligatoria. Peor jurídicamente, ¿no? Es claro. Terrible. Doctor Hurtado, insistiendo un poquito en el tema jurídico, si un decreto presidencial que está en vigencia, el 813, hasta que la Corte Constitucional le diga que es ilegal, inconstitucional, está irrespetando la ley, está irrespetando la Constitución, aquí hay un riesgo también, además de lo que siempre se ha hablado de la inseguridad jurídica. Por supuesto que hay un riesgo. Los funcionarios públicos entran al servicio público con la expectativa de la estabilidad, de hacer carrera, de jubilarse eventualmente. Y resulta que lo que se ha criticado en el sector privado, que es el famoso despido intempestivo. Y en contra de la partidocracia también. Efectivamente, ahora se hace masivamente. No solamente que se despide, además, se ha despedido aquí por ahora casi 5.000 ya, según cifras que están apareciendo, sino que además se los denosta, se los descalifica, como corruptos, corruptos, incapaces, vagos. Entonces todo eso es y no se le dio el derecho a la defensa que la OIT obliga.